¿Alguna vez te hicieron sentir invisible en una casa que ayudaste a levantar con tus propias manos? Yo sí. Y lo peor es que fue sin gritos, sin portazos, solo con una mirada. Una de esas miradas que te empujan hacia los márgenes de tu propia vida. Estábamos en la sala, con los planos desplegados sobre la mesa. La arquitecta hablaba de tirar la pared del fondo, de abrir el espacio, de dejar entrar más luz. Yo escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Pero mi nuera no me veía, no me hablaba, no me incluía. Esto no te concierne, dijo, sin siquiera girar la cabeza. Me quedé quieta, como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que cualquier palabra sería inútil. Mi hijo, sentado al lado de ella, bajó la mirada. Ni siquiera intentó suavizar el momento. La arquitecta, incómoda, fingió revisar sus notas. Y yo sentí que me evaporaba. Me levanté con calma. Fui a la cocina como si buscara un vaso de agua. Pero no tenía sed. Quería aire. Quería no llorar delante de ellos. Años atrás, esa misma cocina era mi territorio sagrado. Ahí, en esa encimera que ahora quieren demoler, amasé pan con mis hijos trepados a bancos. Ahí curé fiebres, organicé cumpleaños y recé por mi marido cuando lo operaron del corazón. Y ahora era un obstáculo para la renovación. Volví con una carpeta en las manos. Nadie notó mi entrada. Coloqué la carpeta sobre la mesa. La arquitecta fue la única que reaccionó. ¿Qué es esto?, preguntó. La escritura de la casa, dije, sin levantar la voz, sin titubear. Mi nuera frunció el ceño. ¿Y por qué la traes ahora? Esto ya lo hablamos con Tomás. No respondí. Solo deslicé el documento hacia el centro. Y entonces, lo vio. Su dedo tembló un segundo al señalar el nombre que encabezaba la hoja. Pero, este nombre es el mío, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz tenía peso. Mi hijo se puso de pie, nervioso. Mamá, no es para tanto. Solo estamos pensando en mejorar la casa. ¿Nuestra casa?, le interrumpí, con dulzura. Mamá, no lo dije, pero lo pensé. Si fuera tuya, estaría tu nombre en la escritura, y no el mío. La arquitecta comenzó a recoger sus papeles. Murmuró algo sobre reagendar la cita. Mi nuera no dijo nada más. Solo me miró como si me viera por primera vez. No con cariño, ni con respeto, con miedo, porque entendió que yo no estaba tan ausente como pensaba. Esa noche, volví a leer el documento. Las letras estaban un poco descoloridas, pero aún legibles. Ahí estaba mi nombre, mi apellido de soltera, mi firma, mi historia. Recordé la vez que firmé ese papel. Tomás era pequeño, su padre acababa de morir. Me ofrecieron ese terreno como parte de un plan de viviendas para madres solteras. Yo no sabía nada de trámites, pero supliqué ayuda, hice fila, ahorré peso por peso. Y lo logré. Construí cada pared con sacrificio. Pinté cada habitación con esperanza. ¿Y ahora? ¿Tenía que pedir permiso para opinar? Esa noche no dormí. Volví a abrir la carpeta. Debajo de la escritura, encontré algo que no recordaba haber guardado. Una carta. Era de Tomás, de cuando tenía 15 años. Gracias por todo, mamá. Esta casa es mi lugar favorito del mundo. Cuando sea grande, voy a cuidarla como tú cuidas de mí. Cerré los ojos, respiré hondo, y en silencio, entendí algo. No era solo por mí, era por la mujer que había sido, y por la que aún era, aunque ellos no lo vieran. A veces me pregunto si fue cobardía o amor de más. ¿Tú también te has callado solo para no perder a alguien? Cuéntame en los comentarios. La mañana siguiente, me senté en el comedor. Los escuché hablar en voz baja. Mi nuera no tocó el desayuno que preparé. Tomás se despidió sin mirarme a los ojos. Pero lo que encontré en el fondo de esa carpeta cambió todo. Era una hoja doblada en 4, con los bordes gastados y una tinta que se desvanecía como si el tiempo la hubiera susurrado durante años. Una lista. Una simple lista escrita por mí en 1996. Metas para este hogar, decía el título en lápiz negro.
La había olvidado por completo. Que Tomás siempre tenga una cama caliente. Que nunca falte comida en la mesa. Que se escuche más risa que llanto. Que algún día alguien diga, gracias por esto. Toqué con la yema de los dedos cada línea, como si fueran cicatrices antiguas. Cicatrices que dolían diferente ahora. No con rabia. Con esa ternura que uno reserva solo para lo que amó demasiado. Pensé en esa última meta. Que algún día alguien diga, gracias por esto. No era ambiciosa. Solo quería ser reconocida. No como heroína. No como mártir. Como madre. Pero nadie lo dijo. Ni cuando Tomás trajo a su novia por primera vez, y yo cociné su plato favorito. Ni cuando vendí mis anillos para ayudarles con los muebles. Ni cuando me hice a un lado en cada decisión, para no interferir. Me volví hábil en desaparecer sin moverme. Un fantasma que cocina, que lava, que está, pero no cuenta. Aquel día, después de lo de la arquitecta, algo cambió. No por rencor, por dignidad. Fui al jardín. El limonero que planté con Tomás cuando tenía 8 años seguía allí, torcido pero vivo. Le hablé en voz baja, como hacía cuando era niño. ¿Tú también te sientes desplazado? Arranqué una hoja seca. Vi al gato del vecino pasar sigilosamente por el muro. Y sentí que algo dentro de mí también comenzaba a deslizarse. No hacia la venganza, hacia la claridad. Esa tarde preparé arroz con leche. El postre que Tomás adoraba de niño. Lo puse en la mesa sin decir nada. Mi nuera lo miró como si fuera un objeto extraño. No comemos azúcar, dijo, tajante. Tomás lo probó en silencio. Una sola cucharada. No dijo si le gustó. Pero se terminó el plato. Mientras recogía los platos, vi algo sobre el refrigerador, un sobre. Con el membrete de una constructora. Lo tomé sin abrirlo. Fui a mi cuarto y lo observé bajo la lámpara. Decía, proyecto de ampliación, aprobación en curso. Y abajo, los nombres. Tomás y Carolina. El mío no aparecía. Otra vez. El sobre no estaba dirigido a mí, pero estaba en mi casa, sobre mi refrigerador, al alcance de mis ojos y mis recuerdos. No lo abrí. No tenía que hacerlo. Ya lo había entendido todo. Fui a la cocina. Abrí un cuaderno viejo, ese donde anotaba recetas y cuentas. Escribí en la última página. Están construyendo encima de mí. No sobre esta casa. Sobre mí. Sobre mi historia. Sobre mi silencio. Me acosté sin hablar con nadie. La noche se sintió larga, pero no triste. Fue una de esas noches donde el alma se acomoda en un rincón y empieza a planear su salida. A la mañana siguiente, decidí barrer el patio. No por limpieza, por claridad mental. Y fue allí, mientras barría, que escuché a Carolina hablar por teléfono. La vieja no va a decir nada. Te lo dije. Ella solo está aquí, pero no decide nada. La vieja. No tu madre. No doña Marta. Solo la vieja. Y algo en mí se partió. No grité. No me enfrenté. Volví a escribir en el cuaderno. Ya no soy parte del plano, solo soy parte del paisaje. Pero ese mediodía, mientras almorzaban sin invitarme a la mesa, sucedió algo. Tomás buscó servilletas en el cajón, y sin querer, hizo caer una carpeta, la misma que guardaba mi lista de metas. Se agachó para recogerla, y la leyó. La lista, mi letra, 1996. Sus ojos se detuvieron en la última línea. Que algún día alguien diga, gracias por esto. No dijo nada. Pero me miró, como cuando era niño y rompía algo sin querer, con culpa, con ternura. Y aunque no habló, ese gesto me hizo quedarme un día más, porque a veces un silencio sincero pesa más que 1000 disculpas. Pero esa noche, abrí el sobre de la constructora, y lo que encontré adentro no era solo un plano, era una decisión tomada. Los planos estaban detallados, cada habitación señalada con líneas limpias, números y anotaciones. La cocina sería demolida. Mi cuarto, transformado en sala de juegos. El patio trasero, convertido en una terraza moderna. Y al margen derecho, en letras pequeñas. Demolición parcial, construcción en 2 niveles. Propietarios, Tomás Reyes y Carolina Duarte. Propietarios, lo escribieron como si yo estuviera muerta. O peor,
como si nunca hubiera existido. Me senté con los planos en las manos. La casa que levanté con sacrificio se convertía, hoja tras hoja, en otra cosa. Un espacio sin memoria. En ese momento no lloré, ni me enojé. Solo me sentí fuera de lugar. Tomás llegó a la cocina buscando café. Lo miré a los ojos y le extendí los planos. ¿Me ibas a contar? Tardó en responder. Mamá, no sabíamos cómo decirte. Eso no es cierto. Sí sabías, solo que preferiste no hacerlo. Él bajó la mirada. Es para mejorar la casa, para que todos estemos más cómodos. Lo miré fijamente. ¿Todos? Silencio. El tipo de silencio que grita la verdad. No era para todos. Era para ellos, para su nueva familia. Y yo era solo un error de cálculo en los planos. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta. En la cómoda, guardo una caja azul con papeles viejos, fotos, recortes de recetas y cartas. Saqué una que Tomás me escribió cuando se fue a vivir con Carolina. Mamá, esta casa siempre será tuya, pero quiero que sepas que te llevaré conmigo en cada decisión. Mentira piadosa, tal vez, o promesa olvidada. Esa noche me acosté temprano. Soñé con mi esposo. Él estaba en la cocina, cortando pan. Me miraba en silencio, como siempre hacía cuando no sabía cómo consolarme. Me desperté con una sensación en el pecho, como si él me dijera, no te dejes borrar. A la mañana siguiente, preparé desayuno para todos. Pan tostado, café con canela, huevos revueltos, la mesa completa. Carolina bajó y se detuvo al verme sirviendo. ¿Qué es esto? Desayuno. Para que podamos hablar como familia. Tomás se sentó sin decir nada. Carolina dudó. Finalmente se unió. Me senté frente a ellos. Respiré hondo. Sé lo del proyecto, y sé que ustedes no me consideran parte de él. Mamá, intentó interrumpirme Tomás. Déjame terminar. Le pedí con voz firme. No estoy en contra de que la casa mejore, pero me niego a ser invisible en el proceso. Esta casa existe porque yo la soñé. Porque luché por ella cuando nadie más lo hacía. Carolina me miraba con expresión neutra. Difícil de leer. Tomás parecía un niño pequeño otra vez. No voy a firmar nada que me saque de aquí, continué. Ni legal, ni simbólicamente. Y luego saqué una hoja. Era una copia de la escritura, con una nota mía al final. Cualquier modificación deberá ser consultada con la propietaria actual, Marta Salinas. Carolina la leyó. No dijo nada. Tomás suspiró. No queríamos hacerte sentir mal. Ya lo hicieron. Me levanté. Guardé el café restante en un termo. Me fui al jardín. Minutos después, Tomás salió. ¿Por qué no nos dijiste que aún estabas como única propietaria? Porque confiaba. ¿En mí? En ti. Y en que el respeto no necesitaba papeles. Nos quedamos en silencio. ¿Y ahora qué? Preguntó. Lo miré, con una mezcla de dolor y amor antiguo. Ahora tú decides si me quieres en esta casa como madre. O como obstáculo legal. Y me fui. Pero al entrar al cuarto, algo me llamó la atención. Mi diario estaba fuera de lugar. Abierto. En una página marcada con un pétalo seco. Una entrada vieja. De cuando Carolina llegó a nuestras vidas. Tiene ojos que no miran, pero analizan. Una sonrisa que no llega a los labios. Presiento tormentas en su calma. Y supe, en ese momento, que alguien más lo había leído. Y que el juego apenas comenzaba. Nunca había dejado mi diario al alcance. Siempre lo escondía debajo de los manteles, entre los textiles de repuesto. Y sin embargo, allí estaba. Abierto, expuesto, marcado con un pétalo que no coloqué yo. No era una invasión cualquiera. Era una advertencia sutil. Esa noche, mientras Carolina y Tomás salían a cenar con unos amigos, caminé por la casa como si cada rincón quisiera hablarme. Toqué la pared del pasillo, aquella donde aún quedaba la marca leve de la altura de Tomás, medida cada cumpleaños. Los números seguían ahí, escondidos bajo una capa de pintura blanca. 2001, 1.32 met 2002, 1.41 met 2003, 1.49 met. Cada centímetro, un recuerdo.
Cada trazo, una prueba de que esta casa fue testigo de algo más profundo que planos y estructuras. Me senté en la sala y escribí, no en el diario, sino en una hoja aparte. No es que me duela el cambio. Me duele que quieran cambiarme a mí para encajar en él. Guardé esa hoja en el mismo lugar donde Carolina dejó el pétalo. Un mensaje por otro. Un silencio por otro. La mañana siguiente trajo un aire distinto. Tomás evitaba mirarme. Carolina salía temprano y volvía tarde, con excusas vagas y una sonrisa mecánica. Yo observaba. Siempre he observado. Y ese día, noté que alguien había quitado las cortinas del cuarto de huéspedes. Fui a mirar. El cuarto estaba vacío. Ni una caja, ni un mueble. Solo una carpeta en el suelo, con la etiqueta «Planos aprobados». La abrí. Y allí estaba. Un diseño final con una leyenda en la parte inferior. Demolición prevista en 30 días. Firmado por Tomás Reyes en Carolina Duarte. Sin mi firma. Sin mi consentimiento. Pero con una fecha. 30 días. La demolición no era solo estructural. Era simbólica. Fui al armario, saqué una caja de fotos. Las extendí sobre mi cama. Tomás con su primer uniforme. Mi esposo abrazándome frente al portón. Yo, sosteniendo las llaves de esta casa, recién entregadas. Lloré. No de tristeza, de certeza. A veces el llanto es una forma de despejar el alma para ver mejor. Esa noche, tomé una decisión. Sin alzar la voz. Sin declarar guerra. Fui al estudio de una vecina abogada. Llevé la escritura. Llevé los planos. Llevé mi historia. ¿Puedo impedir que lo hagan sin mi autorización? Ella leyó en silencio. Asintió. Tú eres la única propietaria. Cualquier acción sin tu firma es nula. Le pedí una copia certificada. Y una carta de advertencia legal. Firmé los papeles sin temblar. Al volver a casa, dejé la carta sobre la mesa del comedor. No puse mi nombre. No firmé con tinta. Pero era clara. Cualquier intento de demolición sin consentimiento será considerado una violación legal. Esta casa no se mueve sin mi alma incluida. La dejé ahí. Y esperé. Horas después, Carolina la encontró. La leía en voz alta mientras hablaba con Tomás por teléfono. ¿Y ahora qué hacemos? No puede frenarlo todo. No tiene derecho a quedarse aquí como reina de una casa vieja. Silencio. Entonces hazla firmar. Convéncela. Es tu madre. Otra vez, esa palabra. Convencerme. Como si yo fuera un obstáculo más. Una puerta cerrada. Un muro a derribar. Pero ese mismo día, mientras regaba las plantas, alguien tocó la puerta. Era Elena, mi vecina. Me trajo un pastel de zanahoria. Y una carta. Vi a Carolina hablando con un hombre en tu patio el otro día. Me pareció raro. Escuché algo sobre comisión y vender antes de tiempo. La carta era de un posible comprador. No solo iban a remodelar. Iban a vender. Sacarme. Borrarme. Sentí cómo se me apretaba el pecho. No de dolor. De resolución. Esa noche fui al espejo. Me miré por largo rato. Y escribí, en la hoja final de mi diario, no me voy a ir. No esta vez. No sin dejar mi voz escrita en cada pared. Y mientras guardaba la carta del comprador en mi bolso, sonó el teléfono. Era Tomás. Mamá, tenemos que hablar. Pero lo que él aún no sabía es que yo ya había empezado a hablar. Solo que en un idioma que ellos nunca esperaron, el de la ley, la memoria y el amor propio. Tomás llegó con el rostro cansado. Llevaba esa expresión que los hijos tienen cuando necesitan pedir algo sin parecer culpables. Se sentó en la sala, justo donde antes jugaba con sus carritos de madera. Ahora hablaba de escrituras, de remodelaciones, de planes a futuro. Yo no respondí de inmediato. Serví 2 tazas de té de manzanilla. Una frente a él. Otra frente a mí. Mamá, quiero que sepas que nunca fue nuestra intención herirte. Asentí con la cabeza. Pero no basta con buenas intenciones cuando se pasa por encima del alma de alguien. Lo que pasa, continuó, es que necesitamos adaptar la casa a lo que somos ahora. Es un nuevo momento. Tomé un sorbo del té. Luego hablé. Y lo que fui.
¿Lo que soy? ¿No cuenta? Claro que cuenta, pero Carolina cree que te aferras a lo viejo. ¿Y tú? Pregunté, clavando los ojos en él. Desvió la mirada. Silencio. Otra vez, el lenguaje favorito de los cobardes emocionales. Me levanté. Fui a mi cuarto. Volví con el cuaderno donde anoté los gastos de la casa desde 1997. Agua, luz, pintura, reparaciones, seguros. Lo coloqué sobre la mesa. Aquí está lo viejo al que me aferro. Mamá. Cada cifra es una noche sin dormir. Cada pago, un paso que di sola. Y ahora vienen a decirme que no pertenezco, que no importa. Él bajó la cabeza. No fue así. No. Fue peor. Porque lo hicieron sin nombrarlo. Sin enfrentarme. Como si yo no tuviera nombre. Dejó el té. Se puso de pie. Voy a hablar con Carolina. Vamos a pensar en otra forma. Lo observé salir con prisa. Y por un momento, me dolió. No porque se fuera, sino porque en sus ojos no había convicción. Solo escape. Esa noche, me llamó Elena. Marta, vi otra vez al hombre del otro día. Estaba con Carolina. Parece que hablaban de plazos. Le agradecí. Y supe que no había tiempo. Fui al armario. Saqué una caja donde guardo los objetos que nunca quise botar. Una cartita de Tomás de niño, un anillo que mi esposo me dio cuando no teníamos nada, y un pañuelo bordado por mi madre. Los puse sobre la cama. Y al fondo, encontré algo más. Una carpeta plástica con papeles notariales. Eran del terreno. Y al final, un contrato que nunca había usado. La cláusula de cesión condicionada. Una herramienta legal. Un escudo. Al día siguiente, fui de nuevo con la abogada. ¿Esto se puede activar? Por supuesto. Mientras usted viva, nadie puede alterar ni vender sin su firma. Pero es más que eso. Puede designar una condición. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, que la casa solo pueda ser vendida si usted fallece o decide irse por voluntad propia. Sonreí. Por primera vez en semanas, sentí el piso bajo mis pies. Firmé. Volví a casa con una copia del documento en la cartera. Y una decisión clara. Tomás estaba en la cocina. Carolina bajó las escaleras. Me miró con esa mezcla de sorpresa y molestia, que solo los que pierden el control saben disimular mal. Tenemos que hablar, dijo ella. Ya hablé, le respondí. Y por escrito. Le extendí la carpeta. Lo leyó rápido, con la mandíbula apretada. ¿Qué es esto? Una condición. Nadie toca esta casa sin que yo lo permita. Ni para remodelar, ni para vender. Tomás lo tomó en sus manos. Leyó. Tragó saliva. Mamá. Yo construí esto. No para que me lo agradezcan, pero tampoco para que me borren. Carolina intentó replicar. ¿Y si pensamos en una solución que...? No, la interrumpí. No quiero soluciones. Quiero respeto. Se hizo un silencio. Uno tenso. Largo. Como el que precede una tormenta o una rendición. Carolina subió las escaleras. Tomás se quedó. ¿Por qué no me dijiste antes que te sentías así? Porque me enseñaron a callar. Y tú, a no preguntar. Él asintió. ¿Y ahora qué? Ahora, quiero recuperar lo que me pertenece. No solo los ladrillos. Quiero que esta casa vuelva a contar mi historia. Esa tarde, fui al armario. Saqué un álbum viejo. Lo dejé en la sala. Abierto. Con la foto de Tomás y yo. El día que recibimos las llaves. Y escribí una nota al lado. Aquí empezó todo. Y no termina hasta que yo lo diga. Pero esa noche, vi algo que no esperaba. Carolina metía cajas al auto. Y en su cara, no había rabia, había derrota. Y supe que lo que vendría después no sería remodelación, sería ruptura. La noche en que Carolina se fue no hubo despedidas. Solo el sonido del portón cerrándose y el eco breve de su auto alejándose. Tomás no bajó. Yo tampoco lo llamé. Hay dolores que uno aprende a dejar que decanten solos. A la mañana siguiente, el silencio de la casa era distinto. No había tensión. No había perfume ajeno en el baño. No había críticas disfrazadas de sugerencias en la cocina. Preparé café. Abrí las ventanas.
Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire volvía a circular como antes. Tomás bajó al mediodía. La camisa arrugada. Los ojos con ojeras que no supo esconder. Se sentó en la mesa sin hablar. Le serví café sin preguntar. Se fue, dijo. Asentí. ¿Vas a ir tras ella? Silencio. No lo sé. Y ahí estaba de nuevo. Mi hijo, no el adulto que firmaba papeles sin consultar, sino el niño que me buscaba con la mirada cuando tenía miedo de lo que acababa de hacer. ¿Qué pasó? Dijo que ya no podía vivir en una casa donde no tenía control. ¿Y tú? Yo no quiero seguir perdiendo cosas importantes. Esa última frase no tenía tono de súplica, ni de justificación. Era una confesión. No respondí de inmediato. Le puse pan tostado, le acerqué la mantequilla, y hablé despacio. Yo no quería que te quedaras sin esposa. Solo quería que no me sacaras de tu historia. Él cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez lo vi llorar. Lloró en silencio, como lo hacía cuando era niño y no quería preocuparme. No lo abracé, no lo consolé, solo lo acompañé. A veces eso es todo lo que una madre puede y debe hacer. Pasaron días sin muchas palabras. Él salía temprano, volvía tarde, y cada noche abría el álbum de fotos, el mismo que dejé abierto. Lo observaba largo rato. Una noche encontré en la mesa del comedor una hoja doblada. Era su letra. Perdón por olvidar quién eras. Perdón por callarme cuando tenía que hablar. Gracias por no irte, aunque te hice sentir que no pertenecías. Lloré. En silencio. No por dolor, sino porque esas 3 líneas tenían más peso que cualquier remodelación. Los días siguientes, algo cambió en la casa. Tomás empezó a pintar la reja. Me pidió recetas de cuando era niño. Y una tarde, me dijo, quiero hacer un espacio nuevo, pero contigo, con tus ideas. No supe si creerle, pero quise intentarlo. Fuimos juntos a la ferretería. Compramos pintura color almendra y plantas para el patio. Mientras acomodábamos las macetas, me preguntó, ¿siempre supiste que ella quería sacarte? Lo sentí. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque no siempre hace falta gritar para defenderse. A veces, solo hay que esperar que el otro se escuche a sí mismo. Esa noche, abrí el diario y escribí. Mi hijo volvió, no a la casa, a la memoria. Pero al día siguiente, encontré algo inesperado en el buzón. Un sobre grande, sin remitente. Adentro, una copia del contrato de compraventa, firmado solo por Carolina, fechado 2 semanas atrás. Ella ya había empezado el proceso sin decirlo, incluso antes de la discusión. Y al final, una nota escrita a mano. Esto no se queda así. No mereces esa casa sola. El sobre me quemó en las manos. No por miedo, por furia. Fui al cuarto de Tomás. Se lo mostré. Él leyó. Se quedó en silencio. Y luego dijo, no dejaré que la toque. ¿Estás seguro? Sí. Esta vez, sí. Pero esa misma noche, recibí otra visita. Un hombre. Traje gris. Maletín en mano. ¿La señora Marta Salinas? Sí. Vengo a informarle que el proceso de disputa por propiedad ha sido iniciado. Tiene 30 días para responder legalmente. Y mientras él hablaba, yo no lo escuchaba. Porque en mi cabeza solo resonaba una frase. No mereces esa casa sola. Y por primera vez, me pregunté, ¿y si sí la merezco? ¿Y si todo este tiempo he vivido como invitada en un hogar que en realidad era mío? Me senté en el porche. Escribí una sola línea en el diario. Ahora es guerra. Silenciosa. Sí. Pero mía. Nunca pensé en mí como alguien que estaría en medio de una disputa legal. Y mucho menos con mi propia familia. Pero ahí estaba, con un documento en la mano que me daba 30 días para defender algo que, por derecho y por historia, ya era mío. Fui directo al escritorio. Guardé el papel entre los registros que había organizado con tanto esmero las últimas semanas. Después, me senté. Abrí el cuaderno. Y comencé a escribir mi respuesta. No la legal. Esa ya estaba en manos de la abogada. Escribí la verdadera. Señora Carolina, usted no sabe lo que es construir con hambre. Usted no sabe lo que es dormir con miedo de que la casa se inunde, de que los niños se enfermen,
de que el sueldo no alcance para cemento y comida. Usted no tiene idea de lo que cuesta convertir 4 paredes en refugio. No solo con ladrillos, sino con silencio, con lágrimas contenidas, con ternura que no se grita pero que permanece. Usted no quiere esta casa. Usted quiere deshacerse de mí en ella. Y yo no voy a permitirlo. Tomás escuchó cada palabra mientras la escribía en voz alta. No me detuvo. Solo se sentó al otro lado de la mesa, con los ojos llenos de algo que parecía respeto. Tal vez por primera vez. Días después, llegó la notificación formal. La demanda de impugnación de propiedad había sido presentada. Carolina argumentaba que Tomás había contribuido económicamente a las mejoras de la casa en los últimos años, y que por eso le correspondía parte. El documento estaba lleno de tecnicismos, pero lo que decía, en esencia, era claro. Quería una parte. Quería ganar. Quería destruir lo que no pudo controlar. ¿Vas a declarar contra mí?, le pregunté a Tomás. Me miró ofendido. Jamás. Ya pedí al abogado que retire mi nombre del reclamo. Y allí supe que él había escogido. Y aunque me dolía que tuviera que hacerlo, también entendí que algunas lealtades deben pasar por el fuego para volverse verdaderas. Con la ayuda de la abogada, redactamos la respuesta formal. Incluimos la escritura original, los pagos, las reformas hechas por mí, antes incluso de que Tomás fuera mayor de edad. Pero también incluimos otra cosa. Una carta. Mi carta. No como prueba, como testimonio. Era breve. Esta casa fue el escenario donde construí la vida de mi hijo. Fue mi escudo, mi trinchera y mi altar. No peleo por una propiedad. Peleo por el derecho a seguir perteneciendo a lo que hice con amor. La abogada sonrió al leerla. Nunca he visto una defensa tan emocional. Tampoco has visto una historia tan vivida. La audiencia fue fijada para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, Carolina no regresó. Pero su abogado sí. Con nuevas amenazas. Con propuestas de arreglo. Podemos ofrecerle una compensación, dijo. Dinero a cambio de firmar la cesión. Lo miré como se mira a un mosquito sobre el mantel. Dígale que no se compra lo que fue edificado con amor de madre. El hombre insistió. Señora Marta, piense en su futuro. ¿Qué hará si la casa se deteriora? ¿Si necesita cuidados? Y ahí supe que pensaban que estaba sola, que no tenía red, ni apoyo. Pero se equivocaban. Llamé a Elena, y a Norma, y a Cecilia, mis vecinas, mis amigas, mujeres que me vieron construir cada ladrillo, que me prestaron azúcar cuando no tenía, que cuidaron a Tomás cuando yo trabajaba dobles turnos. Ellas firmaron declaraciones, contaron mi historia, dieron su palabra. No era solo una defensa legal, era una recuperación de mi voz, de mi lugar. Esa noche, Tomás llegó con una bolsa. Compré pintura, la misma que usabas antes, color cal. ¿Para qué? Quiero que pintemos juntos el cuarto del fondo. ¿Ese que querías convertir en sala de juegos? Sí, pero ahora será tu biblioteca. Lo miré sin decir nada. Y en silencio, entendí que algo se estaba reconstruyendo. No la casa, nosotros. Pero antes de dormir, sonó el timbre. Era un mensajero. Me entregó un sobre negro, sellado con cera. Adentro, una carta escrita a mano. Nos vemos en la audiencia. Prepárate para perder todo. No había firma, pero el rastro era claro. Y supe, en ese momento, que el verdadero juicio no sería en el tribunal. Sería entre la mujer que fui y la que ahora me negaba a seguir callando. La sala del juzgado era pequeña, fría, con ese olor a papeles viejos y aire acondicionado que no alcanza. Me senté derecha, no por orgullo, por memoria. Del otro lado, el abogado de Carolina repasaba documentos. Ella no me miró. Llevaba un traje gris claro y un gesto que intentaba parecer neutro, pero yo ya la conocía demasiado. Sus manos se apretaban con fuerza. Sus ojos no parpadeaban. La jueza pidió orden. Las presentaciones fueron rápidas. Yo hablé con calma. Conté cómo llegué a esa casa. Cómo la levanté con 2 manos, un hijo pequeño y un sueldo mínimo. Cómo resistí tormentas, facturas impagables y noches de soledad en ese espacio. Carolina pidió intervenir. Mi esposo y yo vivimos allí los últimos años. Hicimos mejoras, cambios. Es justo que se nos reconozca.
¿Vivimos? Preguntó la jueza. ¿Y ahora? Estoy separada, respondió ella. Entonces usted ya no reside en la propiedad. Carolina tragó saliva. Su voz se tensó. Pero invertí en ella. Aporté. ¿Firmó algún documento que le otorgue derechos sobre la propiedad? No directamente. ¿La escritura está a su nombre? No. El abogado intentó intervenir, pero la jueza lo frenó con la mano. Yo guardaba silencio. Solo miraba a Tomás, sentado al fondo, con los ojos clavados en el suelo. La jueza pidió los documentos. Leyó mi carta. Leyó las declaraciones de mis vecinas. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. El valor de una casa no está solo en su escritura. Está en su historia. Y esta historia tiene nombre. Marta Salinas. Carolina se levantó de golpe. Esto es injusto. La jueza la observó con firmeza. Lo injusto es tratar de borrar a quien construyó sin pedir nada. Esta casa no se mueve sin su consentimiento. El fallo fue claro. La propiedad seguía siendo mía, exclusivamente mía. Salí sin mirar atrás, pero al llegar a casa, me detuve frente al portón. Puse la mano sobre la chapa oxidada. Y respiré. Tomás llegó minutos después, no dijo nada. Abrió el portón. Entró conmigo. Esa noche, pintamos juntos el cuarto del fondo. Entre risas tímidas. Entre silencios llenos de disculpas. Colgamos fotos. Plantamos una nueva planta en el jardín. Una bugambilia. Mi flor favorita. ¿Cómo la vas a llamar? Preguntó él. Pensé un momento. Resistencia. Días después fui a una papelería. Imprimí una nueva copia de la escritura. Enmarqué una hoja. Y debajo escribí. Aquí vive Marta Salinas, la mujer que no gritó, pero nunca se fue. La colgué en la entrada. Hoy, la casa huele a café y a pintura fresca. A pasado y a algo nuevo. No sé si perdoné del todo. Pero aprendí que no necesito hacerlo para seguir. Tomás me ayuda con el jardín. A veces cocina conmigo. Y cuando alguien llama a la puerta, dice con voz clara, «Espere. Voy a preguntarle a mi madre». Ahora, no soy un estorbo. Soy el cimiento. Y si esta historia también tocó algo en ti, suscríbete y cuéntame. ¿Alguna vez sentiste que intentaban sacarte de tu propia historia? Porque hoy, yo ya no soy la mujer que se callaba para no incomodar. Ahora, sirvo el café primero para mí. Y si me preguntan, sí, merezco esta casa.